El sudor resbalaba por el rostro de Isabela mientras cargaba otra bandeja, con vasos de agua helada, entre la multitud que se apiñaba en las calles del centro de Buenos Aires. El sonido de los tambores resonaba por todas partes, mezclado con los gritos de alegría de los juerguistas que bailaban sin parar bajo el sol intenso. Sus manos temblaban ligeramente, no por el peso de la bandeja, sino por la ansiedad que la consumía desde hacía semanas. 20 pesos por hora. Eso era lo que ganaba sirviendo agua en el bloque de Carnaval, y cada centavo era precioso. Gabriel estaba en casa con la vecina, y ella rezaba para que no tuviera otra crisis mientras trabajaba. Las convulsiones eran cada vez más frecuentes, y el médico del centro de salud había sido claro: el niño necesitaba exámenes que el sistema público no ofrecía. El disfraz que había cosido durante las madrugadas de la semana anterior era sencillo pero caprichoso. Un vestido dorado hecho con tela barata, adornado con lentejuelas que había pegado una por una mientras Gabriel dormía. No era como los disfraces elaborados que veía en las mujeres de los palcos VIP, pero había sido hecho con amor y dedicación. Felipe observaba el movimiento desde su palco VIP, ubicado estratégicamente en el segundo piso de un edificio histórico que ofrecía una vista privilegiada de toda la fiesta. A sus 33 años, estaba acostumbrado a tener lo mejor de todo, y ese carnaval no era una excepción. Había pagado una fortuna por el espacio, que incluía bar premium, aire acondicionado y seguridad privada. Sus ojos recorrían la multitud con el mismo interés que dedicaba a los informes financieros de sus hoteles. Todo allí abajo era caótico, sucio y ruidoso. Nada que lo atrajera particularmente, pero estaba allí a pedido de inversores extranjeros que querían experimentar la auténtica cultura argentina. Sonrió irónicamente. No había nada de auténtico en observar la pobreza desde un balcón con aire acondicionado. Fue entonces cuando la vio. Isabela se movía entre la gente con una gracia natural que contrastaba con el ambiente caótico a su alrededor. No era solo su belleza lo que llamaba la atención, sino la forma en que trataba a cada persona que le compraba agua. Una sonrisa genuina, unas palabras amables, y seguía adelante. No había fingimiento allí, solo una dulzura que parecía imposible en medio de tanto tumulto. Elena, su madre, estaba a su lado en el palco, vistiendo un conjunto de lino blanco que costaba más de lo que Isabela ganaría en 6 meses. Siguió la mirada de su hijo y frunció el ceño con desaprobación. «Felipe, por el amor de Dios, quítate esa expresión ridícula de la cara. Estás babeando por una cualquiera que vende agua en la calle». «No es una cualquiera», respondió él sin quitar los ojos de Isabela. «Ella es diferente». «¿Diferente?». Elena rió con desdén. «Querido, todas esas chicas pobres son iguales. Bonitas por fuera, interesadas por dentro. Deberías saberlo a estas alturas». Felipe ignoró el comentario de su madre. Había algo en Isabela que despertaba una curiosidad que no sentía desde hacía años. Tal vez era la forma en que se comportaba, con una dignidad que el dinero no podía comprar. O tal vez era simplemente el hecho de que ella parecía ajena a su existencia, algo que rara vez le ocurría con las mujeres. «Marcos, ven aquí», Felipe llamó a uno de sus socios que estaba cerca. «¿Ves a esa chica ahí abajo? ¿La de dorado sirviendo agua? ¿La morocha bonita?» «Sí, la vi». «¿Por qué la pregunta? Manda a alguien a llamarla, quiero conocerla». Marcos miró a Felipe con sorpresa. «Amigo, ¿estás seguro? Este tipo de ambiente no es muy tu estilo, y tampoco el de ella, aparentemente». Precisamente por eso. Isabela estaba contando las monedas que había recibido cuando un hombre de traje se acercó. Desentonaba completamente con el ambiente, y ella inmediatamente se puso en alerta. «Disculpe, señorita. El señor Felipe quisiera hablar con usted. Está en el palco de arriba». Ella miró en la dirección indicada y vio a un hombre alto y bien vestido saludándola. Incluso a la distancia podía sentir la arrogancia que emanaba de él. Conocía muy bien a ese tipo. Había crecido viendo a hombres así pasar en coche por su comunidad, mirando a las chicas como si fueran objetos en una vitrina. «Puede decirle que estoy trabajando. No tengo tiempo para conversar». El hombre insistió. Él garantizó que sería rápido. «Y está dispuesto a compensarla por el tiempo perdido». «¿Compensar?».
Isabela sintió que la rabia le subía a la garganta. Dígale a su jefe que no necesito su caridad. Ella le dio la espalda y siguió vendiendo agua, pero podía sentir los ojos de Felipe sobre ella. Con cada movimiento que hacía, tenía la incómoda sensación de estar siendo observada como un animal en un zoológico. Felipe quedó perplejo con la negativa. Estaba acostumbrado a que sus deseos fueran atendidos inmediatamente, especialmente por mujeres. La objeción de Isabela, lejos de desanimarlo, solo intensificó su interés. ¿Dijo que no? Le preguntó al asistente que había regresado. Dijo que está trabajando y no necesita su caridad. Elena rió a carcajadas. ¡Qué audacia! Esa se está haciendo la difícil para aumentar el precio. Madre, no todo el mundo ve el mundo de la forma sórdida como tú. Ingenuo, murmuró ella, girándose para conversar con otras socialites presentes. Felipe observó a Isabela durante 1 hora más. Vio cómo compartía su agua con una señora mayor que se sentía mal, cómo ayudó a un niño perdido a encontrar a sus padres, cómo le dio cambio equivocado a favor de un cliente que claramente estaba demasiado borracho para darse cuenta. Cada gesto solo confirmaba su impresión inicial. Ella era realmente diferente. Cuando el bloque estaba llegando a su fin y la multitud comenzaba a dispersarse, Felipe tomó una decisión impulsiva. Bajó del palco y fue a la calle a buscar a Isabela. La encontró guardando la bandeja vacía en una vieja furgoneta que servía de base para los vendedores ambulantes. Estaba contando cuidadosamente los billetes arrugados que había ganado y Felipe pudo ver la expresión de preocupación en su rostro. Claramente el dinero no era suficiente para algo importante. «Disculpe», dijo acercándose. Isabela levantó la vista, asustada. De cerca, Felipe era aún más imponente de lo que parecía a la distancia. Alto, guapo, con esa arrogancia típica de los hombres acostumbrados a conseguir todo lo que querían. Ella se enderezó, preparándose para lo que viniera. «¿Se perdió, señor? La zona norte de Buenos Aires está para el otro lado», dijo ella con ironía. Felipe sonrió. «En realidad, vine a hablar con usted. Mi nombre es Felipe Moreira. Soy dueño de la cadena de hoteles Estrella del Mar». «¿Y debería estar impresionada?» Isabela se cruzó de brazos. «Mire, no sé lo que quiere, pero ya le dije que no tengo interés en conversar. Al menos deme la oportunidad de explicarme. Puedo pagar por su tiempo. No estoy en venta. Todo el mundo está en venta. Es solo cuestión de precio». Las palabras salieron de la boca de Felipe antes de que pudiera pensarlo mejor. Así era como él veía el mundo, pero se dio cuenta inmediatamente de que había sido un error decirle eso a Isabela. El rostro de ella se cerró en una expresión de pura rabia. «Usted es repugnante. Piensa que porque tiene dinero puede comprar a cualquier persona». «No fue eso lo que quise decir. Fue exactamente eso». Isabela se acercó a él, los ojos chispeantes. «Permítame explicarle una cosa, señor Felipe Moreira, dueño de la cadena de hoteles Estrella del Mar. Yo puedo ser pobre, puedo estar aquí vendiendo agua para sobrevivir, pero tengo una cosa que su dinero no puede comprar: dignidad». La multitud alrededor comenzó a prestar atención a la discusión. Felipe sintió la incomodidad de ser el centro de atención de una forma negativa, algo que rara vez ocurría en su vida controlada. «Usted no me conoce para hablar así», respondió, intentando mantener la compostura. «Conozco muy bien a hombres como usted. Creen que el mundo existe para satisfacer sus caprichos. Bueno, yo no soy una de sus empleadas o una de esas niñitas de papá que deben arrastrarse a sus pies». Felipe sintió que la rabia crecía. No estaba acostumbrado a ser confrontado, especialmente por alguien de una clase social que él consideraba inferior. Su arrogancia tomó el control. «Escuche aquí, jovencita. Usted no sabe con quién está hablando. Yo puedo comprar y vender toda esta su miserable comunidad 10 veces si quiero». Fue el detonante. Isabela no lo pensó 2 veces antes de darle una bofetada a Felipe que resonó por toda la calle. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los músicos dejaron de tocar. «Ahora usted sabe exactamente con quién estaba hablando», dijo ella, tomando su vieja cartera. «Con alguien que no se vende». Felipe se quedó parado, la mano en el rostro, sintiendo el ardor de la bofetada y algo mucho peor, la humillación pública.
Decenas de personas estaban mirando, algunas ya comenzando a filmar con sus celulares. Podía imaginar los titulares. Empresario multimillonario recibe bofetada de vendedora de agua en pleno carnaval. Isabela se alejó sin mirar hacia atrás, pero sus manos temblaban. No por lo que había hecho, pues no se arrepentía, sino porque conocía a hombres como Felipe. No olvidaban fácilmente cuando alguien los desafiaba, y ella tenía mucho que perder. Cuando llegó a casa, encontró a Gabriel durmiendo en el sofá de la sala, con la respiración irregular que siempre la preocupaba. La vecina, doña Carmen, estaba sentada a su lado, tejiendo. ¿Cómo pasó el día? Isabela preguntó en voz baja. Tuvo una pequeña crisis después del almuerzo, pero pasó rápido. No te preocupes, mi hija. Él es fuerte. Isabela agradeció a la vecina y se sentó junto a su hermano. Gabriel tenía solo 5 años, pero ya había enfrentado más dificultades de las que muchas personas enfrentaban en toda una vida. Había nacido con un síndrome raro que afectaba su sistema nervioso, y los médicos eran claros. Sin tratamiento adecuado, las crisis solo empeorarían. Ella contó el dinero que había ganado. 80 pesos. No era ni cerca de lo suficiente para pagar las medicinas del mes, y mucho menos para costear los exámenes que necesitaba. La desesperación que ella intentaba esconder durante el día siempre volvía por la noche, cuando estaba sola con sus pensamientos. Mientras tanto, Felipe conducía de regreso a su penthouse en Palermo, todavía sintiendo el ardor de la bofetada y algo mucho peor, una humillación que nunca había experimentado. Él, que siempre había tenido control sobre todo en su vida, que compraba personas y situaciones como otros compraban ropa, había sido públicamente rechazado por una vendedora de agua. Lo curioso era que, en lugar de rabia, sentía una atracción aún mayor por Isabela. Había algo en esa mujer que despertaba en él sentimientos que hacía mucho tiempo estaban adormecidos. Tal vez fuera precisamente el hecho de que ella era la primera persona en años en tratarlo como un ser humano común, sin reverencias ni interés en su dinero. Al llegar a casa, Felipe se sirvió un whisky caro y se quedó mirando la playa de Palermo a través de la ventana de su penthouse. La fiesta allá abajo continuaba, pero su mente estaba completamente enfocada en la chica de vestido dorado, que había puesto su mundo patas arriba en cuestión de minutos. Por primera vez en muchos años, Felipe Moreira había encontrado algo que su dinero no podía comprar, y eso lo asustaba y lo fascinaba en igual medida. En la comunidad de la zona sur de Buenos Aires, Isabela se durmió junto a su hermano, sin imaginar que aquel encuentro fortuito en el carnaval cambiaría completamente el rumbo de sus vidas. A veces el destino se manifiesta en los momentos más inesperados, disfrazado de casualidad, pero trayendo consecuencias que ninguno de los involucrados podría prever. El carnaval había terminado, pero la verdadera fiesta de la vida apenas estaba comenzando. 6 semanas habían pasado desde el carnaval, pero Felipe no podía sacar a Isabela de sus pensamientos. Había contratado a un investigador privado, algo que jamás había imaginado hacer por una mujer, y ahora tenía en sus manos un dossier completo sobre la vida de ella. Isabela Santos Silva, 20 años, residente de la Villa 31, huérfana de padre y madre, responsable de su hermano Gabriel, de 5 años, que sufría de un síndrome neurológico raro. Cuanto más leía sobre la vida de ella, más admiración sentía. Isabela trabajaba durante el día en 3 empleos diferentes: vendedora en una tienda por departamentos por la mañana, ayudante en una panadería por la tarde y los fines de semana vendía productos caseros en la playa, todo para mantener a su hermano y pagar los pocos medicamentos que conseguía comprar. Felipe estaba en su oficina en el penthouse de un rascacielos en Recoleta cuando sonó su celular. Era su asistente personal. «Señor Felipe, esa chica sobre quien pidió información está aquí abajo en la recepción. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». El corazón de Felipe se aceleró. Isabela lo había buscado. Después de semanas imaginando cómo sería el reencuentro, ella había aparecido espontáneamente. «Mándala subir inmediatamente». «Pero, señor, ella no tiene cita». «Dije que la mandaras subir». Ahora, Isabela estaba en la recepción del edificio comercial más lujoso que había pisado en su vida.
El mármol brillante del suelo reflejaba las luces del candelabro de cristal, y ella se sentía completamente fuera de lugar en su uniforme sencillo de la tienda donde trabajaba. Había corrido hasta allí directamente del hospital, aún con el olor a desinfectante impregnado en su ropa. Gabriel se había desmayado durante la clase en la escuela municipal. La maestra llamó desesperada, diciendo que el niño había tenido convulsiones fuertes y que la ambulancia estaba en camino. Cuando Isabela llegó al hospital público, el médico fue directo al grano. Gabriel necesitaba exámenes urgentes y un tratamiento que el sistema público no ofrecía. Su estado se está deteriorando rápidamente, había explicado el doctor Eduardo con la gentileza que intentaba suavizar la gravedad de la situación. Existen tratamientos experimentales en los Estados Unidos que podrían ayudar, pero el costo es alto, muy alto. 300,000 pesos para el tratamiento experimental, más 50,000 mensuales para los medicamentos importados, una cantidad imposible para quien ganaba menos de 2,000 pesos al mes. Isabela había salido del hospital en total desesperación. No tenía parientes que pudieran ayudar, no tenía bienes que vender, no tenía a quién recurrir. Fue entonces cuando recordó las palabras de Felipe. Todo el mundo está en venta, es solo cuestión de precio. En ese momento, esas palabras la habían ofendido profundamente. Ahora, con Gabriel internado y necesitando cuidados que ella no podía pagar, esas mismas palabras resonaban en su mente como una posibilidad desesperada. El ascensor que la llevó hasta el 30º piso era más lujoso que cualquier lugar donde ella hubiera estado. Cuando las puertas se abrieron, Felipe la estaba esperando personalmente. Él estaba aún más guapo de lo que ella recordaba, vistiendo un traje impecable y con ese aire de superioridad que tanto la irritaba. Pero había algo diferente en sus ojos, una intensidad que ella no había notado antes. «Isabela», dijo él, y la forma en que pronunció su nombre hizo que algo extraño ocurriera en su estómago. «No esperaba verte. Ni yo esperaba estar aquí», respondió ella, manteniendo la postura erguida a pesar de sentirse vulnerable. «¿Puedo hablar con usted en privado?» Felipe la condujo hasta su sala privada, un ambiente decorado con gusto y ostentación. A través de las enormes ventanas, toda la ciudad se extendía debajo de ellos. Isabela nunca había visto Buenos Aires desde esa perspectiva. «Puede sentarse», ofreció Felipe indicando un sillón de cuero. «Prefiero quedarme de pie». Isabela respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía. «¿Recuerda la propuesta que me hizo en el carnaval?» Felipe levantó una ceja. «¿Qué propuesta?» «Yo solo intenté conversar contigo. Usted dijo que todo el mundo tiene un precio». Las palabras salieron de su boca como si quemaran. «Vine a saber cuál es el mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe estudió el rostro de Isabela, viendo la desesperación que ella intentaba esconder bajo una máscara de determinación. «¿Qué pasó?», preguntó él suavemente. «Eso no importa. Solo dígame cuánto pagaría por tener mi compañía». Felipe se acercó a ella lentamente. «Isabela, cuéntame qué está pasando. Tal vez pueda ayudar de otra forma». «No quiero caridad», respondió ella automáticamente, las mismas palabras que había dicho en el carnaval. «Y yo no estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo ayuda». Isabela sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente escapaban. «Mi hermano está en el hospital. Necesita un tratamiento que cuesta 300,000 pesos, más 50,000 por mes en medicamentos. Si no consigo ese dinero...» Su voz se quebró. Felipe sintió algo apretar en su pecho. Había leído sobre Gabriel en el informe del investigador, pero ver la desesperación de Isabela por él era completamente diferente. «¿Cuánto tiempo tienes?» El médico dijo que cuanto antes empecemos el tratamiento, mayores serán las posibilidades, pero sé que es imposible conseguir ese dinero. Es por eso que estoy aquí. Felipe fue a su escritorio y escribió algo en un cheque. Luego volvió a Isabela y le extendió el papel. «Aquí están los 300,000. Isabela miró el cheque con incredulidad. «No puedo aceptar esto». «¿Por qué no?» «Porque no tengo cómo pagar de vuelta». «¿Quién dijo que tienes que pagar de vuelta?» Isabela levantó la barbilla, recuperando parte de su dignidad. «Yo lo dije. No acepto caridad». Felipe suspiró.
La mujer era imposible, demasiado orgullosa para aceptar ayuda, pero demasiado desesperada para rechazarla. «Entonces hagamos un acuerdo», dijo finalmente. «Un contrato». «¿Qué tipo de contrato?» Felipe volvió a su escritorio y tomó una pluma. Comenzó a escribir mientras hablaba. «Te quedas conmigo por un mes. Vives en mi casa, me acompañas a eventos sociales, te comportas como mi novia en público. A cambio, yo costeo todo el tratamiento de tu hermano y pago 50,000 pesos adicionales por tus servicios». Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era exactamente lo que había venido a buscar, pero escuchar los términos explícitos hacía que todo pareciera aún más sórdido. «¿Y qué espera exactamente de una novia?», preguntó ella, la voz apenas un susurro. Felipe dejó de escribir y la miró. «Compañía, conversaciones, que me acompañes a cenas y eventos. Nada más allá de eso a menos que tú quieras. ¿Y si no quiero? Entonces no sucederá. El acuerdo es sobre compañía, Isabela, no sobre sexo». Ella estudió el rostro de él, buscando señales de mentira. Pero Felipe parecía sincero. «¿Por qué haría usted eso?» «Porque puedo. Y porque quiero tu compañía. Hay cientos de mujeres que pagarían por estar con usted. ¿Por qué yo?» Felipe sonrió por primera vez desde que ella había llegado. «Porque eres la única que no quiere estar conmigo». Isabela volvió a mirar el cheque en sus manos. Gabriel estaba internado, necesitando cuidados que ella no podía pagar. ¿Su dignidad valía más que la vida de su hermano? «Si acepto, quiero algunas condiciones». «Dime». «Primero, quiero visitar a mi hermano todos los días. Segundo, nadie puede saber que esto es un acuerdo. Tercero, después de un mes se acabó. No importa lo que pase. Acepto tus condiciones. ¿Algo más?» Isabela respiró hondo. «Quiero todo por escrito, cada detalle de lo que espera de mí». Felipe terminó de escribir el contrato y se lo entregó para que lo leyera. Cuando Isabela terminó de leer, sus manos temblaban. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó ella. «Sí». «¿Y tú?» Isabela pensó en Gabriel, solo en el hospital dependiendo de ella para sobrevivir. Pensó en todos los sacrificios que ya había hecho por él. Este sería solo uno más. «¿Dónde firmo?». Felipe indicó el lugar, pero antes de que ella pudiera tomar la pluma, le tomó la mano. «Isabela, si en algún momento te sientes incómoda o quieres irte, solo dímelo. El dinero para el tratamiento de Gabriel ya está garantizado, independientemente de que cumplas el contrato». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué me dices eso?». «Porque quiero que te quedes conmigo porque elegiste quedarte, no porque te sientas obligada». Isabela firmó el contrato con la mano temblorosa. Cuando terminó, Felipe tomó el papel y lo guardó en una caja fuerte. «Puedes ir al hospital hoy a cuidar a tu hermano. Mañana mi chofer te pasará a buscar. ¿Dónde voy a vivir?». «Conmigo, en mi penthouse en Palermo». Isabela asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró. «Señor Felipe, puedes llamarme solo Felipe». «Felipe», corrigió ella. «Gracias. No me agradezcas todavía. Puede que te arrepientas». Cuando Isabela salió, Felipe se quedó parado frente a la ventana por mucho tiempo. Había conseguido lo que quería, pero de una forma que nunca había imaginado. No había victoria en ver la desesperación en sus ojos, solo una extraña sensación de que tal vez él era el único que salía perdiendo en aquel acuerdo. En el hospital, Isabela encontró a Gabriel despierto y más animado. El doctor Eduardo estaba junto a su cama, revisando los aparatos. «¿Cómo está?», preguntó ella. «Estable por ahora, pero sobre el tratamiento que hablamos, ya está resuelto. Puede empezar los procedimientos mañana mismo». El médico la miró sorprendido. «¿Consiguió el dinero?». «Sí, lo conseguí», respondió ella simplemente. Gabriel le sonrió, y en ese momento Isabela supo que había tomado la decisión correcta. No importaba el precio que tendría que pagar. Su hermano era todo lo que tenía en el mundo, y ella haría cualquier cosa por él. Pero mientras observaba a Gabriel dormirse, una parte de ella se preguntaba en qué tipo de mundo acababa de entrar, y si lograría salir de él con su alma intacta. En el penthouse de Palermo, Felipe preparaba la habitación de huéspedes para Isabela, pero sabía que no conseguiría dormir esa noche. En pocas horas,
La mujer que lo había rechazado públicamente estaría viviendo bajo el mismo techo que él. Por primera vez en muchos años, Felipe Moreira no estaba seguro de haber hecho un buen negocio. El penthouse de Felipe era más grande que toda la comunidad donde Isabela había crecido. Ella cargaba una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias, mientras lo observaba mostrar las habitaciones con la naturalidad de quien siempre había vivido rodeado de lujo. 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con bañera de hidromasaje, sala de estar con vista panorámica al mar, cocina gourmet que parecía sacada de una revista de decoración. «Tu habitación es esta». Felipe abrió la puerta de la habitación de huéspedes, que era más grande que toda la casa donde ella vivía con Gabriel. «Tiene baño privado y vestidor. Si necesitas algo, solo dímelo». Isabela colocó su bolsa sobre la cama king size y miró a su alrededor. Todo era impecable, limpio, frío, muy diferente del ambiente acogedor y lleno de recuerdos de su casa sencilla. «Por la noche tenemos una cena de negocios», continuó Felipe, consultando su celular. «Necesito que me acompañes. Es uno de los términos de nuestro acuerdo». «¿Qué tipo de ropa debo usar?». Felipe miró la bolsa de plástico que ella había traído y comprendió la situación. «Voy a mandar a mi estilista personal. Ella se encargará de tu vestuario». Eso no estaba en el contrato. «Isabela, vas a necesitar vestirte de acuerdo con los ambientes que vamos a frecuentar. Considéralo parte de los beneficios del acuerdo». 2 horas después, una mujer elegante llamada Carla llegó con varias perchas llenas de ropa carísima. Isabela se sintió como una muñeca siendo vestida, probándose vestidos que costaban más de lo que ella ganaba en un año. «Perfecto», dijo Carla cuando Isabela se probó un vestido azul marino. Sencillo, elegante, pero no demasiado llamativo. «Es importante que no le robes el protagonismo a Felipe». Las palabras de Carla resonaron en la mente de Isabela mientras se miraba en el espejo. ¿Era eso lo que era ahora? ¿Un accesorio que debía complementar a Felipe sin opacar su importancia? La cena tuvo lugar en un restaurante exclusivo en Palermo, donde una sola comida costaba más de lo que su familia gastaba en comida durante un mes entero. Isabela se sentía fuera de lugar entre empresarios y sus esposas que hablaban sobre viajes a Europa como si fueran idas al supermercado. «¿Y tú, querida, en qué área trabajas?», preguntó la esposa de uno de los socios de Felipe. Isabela dudó. No sabía cómo responder. ¿Vendía agua en el carnaval? ¿Trabajaba en 3 empleos para sobrevivir? «Isabela está entre proyectos en este momento», respondió Felipe por ella, colocando la mano sobre la suya con naturalidad. «Ella me estaba ayudando con algunas cuestiones sociales de la empresa». La mujer asintió con una sonrisa falsa y cambió de tema. Isabela sintió una mezcla de gratitud y humillación por Felipe haber mentido por ella. De regreso a casa, permanecieron en silencio en el asiento trasero del coche con chofer. Isabela miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad iluminada, mientras Felipe la observaba discretamente. «Te desenvolverte bien hoy», dijo él finalmente, «mintiendo sobre quién soy realmente, adaptándote a la situación. ¿Es eso lo que hace la gente de tu mundo? ¿Fingen todo el tiempo?». Felipe consideró la pregunta. «La mayor parte del tiempo sí». «¿Y no se cansan de eso?». «Uno se acostumbra». Isabela lo miró. «Yo no quiero acostumbrarme». Cuando llegaron al penthouse, Felipe fue a su oficina a trabajar e Isabela llamó al hospital para saber noticias de Gabriel. El niño había pasado bien el día y comenzaría el nuevo tratamiento a la mañana siguiente. Ella estaba en la cocina preparando un té cuando apareció Felipe, ya vistiendo ropa más casual. Era la primera vez que ella lo veía sin traje, y tuvo que admitir que él lucía aún más atractivo en jeans y camiseta. «¿No puedes dormir?», preguntó él. «Todavía me estoy acostumbrando al lugar». Felipe se sirvió agua y se quedó parado al otro lado de la encimera. «¿Quieres hablar sobre la cena?». «No hay nada de qué hablar, hice lo que pediste». «Isabela, si no te sientes cómoda en alguna situación, puedes decírmelo. Puedo adaptar nuestros compromisos». «¿Por qué te importa? Soy solo parte de un negocio para ti». Las palabras salieron más ácidas de lo que ella pretendía, pero no pudo evitarlo. Todo ese ambiente lujoso, la ropa cara, las mentiras elegantes,
Todo la hacía sentir como si estuviera perdiéndose a sí misma. Felipe se quedó en silencio por un momento. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Puedes intentarlo. ¿Cómo fallecieron tus padres? Isabela dudó. Era una pregunta que pocos tenían el coraje de hacer, y ella rara vez respondía. Pero había algo en la forma en que Felipe preguntó sin curiosidad mórbida, solo interés genuino. Mi madre falleció cuando Gabriel nació. Complicaciones en el parto. Estaba sola porque el padre de Gabriel la abandonó cuando supo del embarazo. Isabela hizo una pausa, las memorias aún dolorosas. Mi padre nunca pudo superar la pérdida. Empezó a beber y en 2 años también se fue. Dejó que la neumonía se lo llevara. Y tú te quedaste a cargo de Gabriel a los 15 años. Alguien tenía que quedarse. Es mi hermano. Felipe estudió el rostro de ella. La determinación que veía allí no era arrogancia como había pensado inicialmente. Era supervivencia. Isabela había crecido siendo obligada a ser fuerte porque no había alternativa. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 8 años, dijo de repente, sorprendido por su propia confesión. Isabela lo miró con interés. ¿Por qué? Dijo que yo era demasiado débil, demasiado sensible para los negocios de la familia. Prefirió empezar una nueva familia con una mujer más joven. ¿Y tu madre? Mi madre nunca me perdonó por existir. Creo que yo era un recordatorio constante del fracaso de su matrimonio. Isabela percibió que había mucho más detrás de la arrogancia de Felipe de lo que ella imaginaba. Tal vez tenían más en común de lo que parecía a primera vista. ¿Quién te crió? Doña Rosa, nuestra ama de llaves, fue más madre para mí que mi madre biológica. ¿Dónde está ella ahora? Felipe dudó. En una clínica especializada. Ella está desarrollando Alzheimer. ¿Vas a visitarla? Todas las semanas. Pero ella no siempre me reconoce. Isabela vio el dolor que Felipe intentaba esconder. Era la primera vez que ella lo veía como un ser humano en lugar de solo un empresario arrogante. Debe ser difícil, dijo ella suavemente. Lo es. Ella fue la única persona que me amó incondicionalmente. Verla olvidarse de todo. Felipe se detuvo, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Permanecieron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Isabela comenzó a ver que tal vez Felipe no era tan diferente de ella. Ambos habían sido abandonados por sus padres, ambos habían perdido personas importantes, ambos habían aprendido a protegerse de diferentes maneras. ¿Puedo hacerte una pregunta ahora?, preguntó Felipe. Puedes. ¿Por qué aceptaste el acuerdo? Y no me digas que fue solo por el dinero. Podrías haber encontrado otras formas. Isabela pensó cuidadosamente antes de responder. Porque Gabriel es todo lo que tengo en el mundo. Y porque sabía que no me lastimarías de verdad. ¿Cómo lo sabías? Por la forma en que hablaste con tus empleados en el restaurante hoy. Eres arrogante y acostumbrado a conseguir todo lo que quieres, pero no eres cruel. Felipe sonrió. Me analizaste bastante para alguien que me conoce desde hace solo unas semanas. Aprendí a leer a las personas rápidamente. Es una cuestión de supervivencia donde crecí. ¿Y qué más leíste en mí? Isabela lo estudió por un momento. Que estás mucho más solo de lo que quieres admitir. Las palabras golpearon a Felipe como un puñetazo en el estómago. Era verdad, pero escucharlo de alguien como Isabela, que apenas lo conocía, fue perturbador. Es tarde, dijo cambiando de tema. Debes estar cansada. Isabela entendió la indirecta. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Estaba casi saliendo de la cocina cuando se giró. Felipe, ¿sí? Gracias por mentir por mí hoy en la cena. No mentí. Dije que me estabas ayudando con cuestiones sociales de la empresa. Y lo estás. Me estás enseñando cosas que nunca había considerado. ¿Cómo qué? ¿Cómo es posible mantener la dignidad incluso cuando se está desesperado? Isabela se quedó mirándolo por un momento antes de subir a su habitación. Cuando estuvo sola, se miró en el espejo y vio que estaba empezando a comprender que tal vez Felipe era más complicado de lo que había imaginado. En la suite principal, Felipe permaneció despierto durante horas pensando en la conversación que habían tenido. Era la primera vez en años que había hablado sobre su padre y sobre Doña Rosa con alguien. Había algo en Isabela que lo hacía querer ser honesto, algo que rara vez ocurría en su vida.
Él había hecho el acuerdo pensando que tendría una hermosa mujer para acompañarlo y tal vez conquistar. No había calculado que ella también podría conquistarlo a él. En la habitación de al lado, Isabela intentaba acostumbrarse al colchón demasiado blando y a las sábanas de seda que se deslizaban sobre su piel. Todo allí era demasiado perfecto, demasiado artificial. Pero la conversación con Felipe había revelado una capa de humanidad que ella no esperaba encontrar. Tal vez ese mes no sería solo una transacción comercial después de todo. Tal vez sería algo mucho más peligroso, una oportunidad de conocer al hombre detrás de toda esa riqueza y arrogancia, y eso la asustaba mucho más que cualquier contrato que pudiera haber firmado. La rutina que se estableció entre Felipe e Isabela en los días siguientes era extrañamente cómoda. Ella se levantaba temprano para visitar a Gabriel en el hospital antes de que él fuera a la oficina, y por la noche se encontraban para cenas sociales o eventos relacionados con sus negocios. Gabriel estaba respondiendo bien al nuevo tratamiento. Los médicos eran optimistas y eso aliviaba una tensión constante que Isabela había cargado sobre sus hombros durante meses. El doctor Eduardo había comentado que nunca había visto un tratamiento tan bien estructurado y completo para casos como el del niño. «¿Qué hay para desayunar hoy?», preguntó Felipe a la mañana siguiente, apareciendo en la cocina ya vestido para trabajar. «Lo de siempre, café, tostadas francesas, frutas», respondió Isabela, sirviéndose café negro en una taza sencilla. Felipe observó que ella siempre evitaba la vajilla cara, prefiriendo las piezas más sencillas que encontraba. Era como si quisiera mantener una distancia simbólica de todo aquel lujo. «¿Puedo hacerte un pedido?», dijo él dudando. «¿Cuál? ¿Podrías cocinar algo hoy? Cualquier cosa que sepas hacer». Isabela lo miró sorprendida. «Tienes una cocinera que viene 3 veces por semana a preparar tus comidas gourmet. ¿Por qué quieres que yo cocine?» «Porque quiero probar algo hecho por ti». La honestidad en su voz la tomó desprevenida. «Solo sé hacer comida sencilla. Nada sofisticado. Aún mejor». Esa tarde, cuando Felipe llegó de la oficina más temprano de lo normal, fue recibido por un aroma que lo transportó inmediatamente a su infancia. Cuscús de maíz, queso de cabra a la plancha y tapioca dulce. Los mismos platos que doña Rosa le hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Encontró a Isabela en la cocina, concentrada en voltear la tapioca en la sartén. Se había atado el cabello en un moño despeinado y vestía una de las camisetas que había recibido de Carla, pero de alguna manera parecía más ella misma que cuando usaba los vestidos caros. «Llegué justo a tiempo», dijo Felipe, haciéndola girarse asustada. «Llegaste más temprano, yo no esperaba». «Huele delicioso». Isabela sirvió los platos en silencio, observando las expresiones de Felipe mientras probaba cada elemento. Vio sus ojos cerrarse brevemente cuando probó el cuscús, como si estuviera saboreando mucho más que comida. «Doña Rosa hacía cuscús exactamente así», dijo él en voz baja. «¿Ella es del norte?» «Lo era, de Córdoba. Vino a trabajar para mi familia cuando yo tenía 5 años». Felipe hizo una pausa. «Ella se quedaba conmigo cuando tenía pesadillas. Hacía estos mismos platos para consolarme». Isabela sintió que el corazón se le encogía. Por primera vez estaba viendo a Felipe no como el empresario arrogante, sino como el niño abandonado que había sido. «¿La extrañas?» «Todos los días. Está en una clínica cara, recibiendo el mejor tratamiento, pero...» Felipe se detuvo, luchando con las emociones. «La semana pasada me llamó Pablo. Era el nombre del jardinero. Debe ser muy doloroso». «Lo es. Especialmente porque ella fue la única persona que me amó por lo que era, no por lo que tenía». Isabela extendió la mano instintivamente y tocó la de Felipe. Fue un gesto simple, pero cargado de comprensión. Ella sabía exactamente lo que era amar a alguien que se estaba escapando de las manos. Ella te amó de verdad, y eso nadie te lo puede quitar, ni la enfermedad. Felipe miró la pequeña mano de Isabela sobre la suya y sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Paz. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?» «Por recordármelo». Terminaron de comer en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando Isabela se levantó para lavar los platos, Felipe la detuvo. «Déjame hacerlo a mí». «¿Sabes lavar platos?», Felipe rió.
Lo creas o no, sí, doña Rosa me enseñó. Decía que el hombre que no sabe cuidar de la casa no sirve para cuidar de la familia. Isabela se sentó en la encimera de la cocina y lo observó lavar los platos con meticuloso cuidado. Era surrealista ver a aquel hombre, que comandaba un imperio hotelero, lavando platos en su propia cocina. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella. «Claro. ¿Por qué nunca te casaste? Un hombre como tú, rico, guapo, debe tener mujeres interesadas». Felipe dejó de lavar el plato que tenía en la mano, porque todas ellas estaban interesadas en Felipe Moreira, dueño de la cadena de hoteles. Ninguna estaba interesada solo en Felipe. «¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque cuando era más joven y menos rico, ni me miraban». Isabela reflexionó sobre eso. «¿Y cómo puedes estar seguro de que ahora no son genuinas?». «Porque probé a algunas de ellas». «¿Cómo?». Felipe sonrió amargamente. Fingía estar pasando por dificultades financieras. «Te sorprendería la velocidad con la que desaparecían». «Eso es cruel. Es práctico. Mejor descubrir la verdad pronto que después de años de matrimonio». «Entonces nunca vas a confiar en nadie». Felipe terminó de lavar la última pieza y se giró para mirarla. «¿Y tú? ¿Por qué una mujer joven y guapa como tú nunca se casó?». «Porque no tuve tiempo para el romance. Desde los 15 años mi prioridad es Gabriel». «¿Y cuando él esté curado? ¿Qué vas a hacer con tu vida?». La pregunta tomó a Isabela desprevenida. Había pasado tanto tiempo enfocada en mantener a Gabriel vivo que nunca había planeado lo que vendría después. «No sé, nunca pensé más allá de curarlo». «Deberías pensar. Gabriel crecerá, tendrá su propia vida, y tú vas a necesitar la tuya». Antes de que ella pudiera responder, el celular de Felipe sonó. Era del hospital. «¿Aló? Sí. ¿Es sobre Gabriel Santos?». La expresión de Felipe cambió. «Entiendo. Estaremos allí en 20 minutos». «¿Qué pasó?». Isabela ya estaba bajando de la encimera, el corazón acelerado. «Gabriel tuvo una reacción adversa al medicamento. Nada grave, pero los médicos quieren vernos». De camino al hospital, Isabela estaba visiblemente nerviosa. Felipe conducía en silencio, pero de vez en cuando la miraba con preocupación. «Todo saldrá bien», dijo él cuando se detuvo en el semáforo. «No puedes garantizar eso». «Puedo garantizar que Gabriel está recibiendo el mejor tratamiento disponible en el país». Isabela lo miró sorprendida. «¿Cómo puedes garantizar eso?». Felipe dudó. «Porque contraté a un equipo médico adicional para acompañar su caso. Los mejores especialistas de Argentina están trabajando junto con el doctor Eduardo». «¿Hiciste qué?». «Contraté especialistas adicionales. Neurocirujanos, neurólogos pediátricos, genetistas». «Eso no estaba en nuestro acuerdo». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Felipe detuvo el coche en el estacionamiento del hospital y se giró hacia ella. «Porque él es importante para ti. Y tú te has vuelto importante para mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Isabela sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no podía nombrar. «Felipe, entremos. El doctor Eduardo nos está esperando». En el hospital descubrieron que la reacción de Gabriel había sido leve y ya estaba controlada. El niño estaba despierto y animado, jugando con una tableta nueva que alguien le había dejado. «¿De dónde vino esto?», preguntó Isabela. «Uno de los médicos me lo trajo», respondió Gabriel, concentrado en un juego. «Dijo que los juguetes ayudan en la recuperación». Isabela miró a Felipe, que estaba conversando en voz baja con el doctor Eduardo. Pudo escuchar parte de la conversación. La reacción era esperada. «Vamos a ajustar la dosificación y continuar el tratamiento. Los otros especialistas concuerdan en que es el camino correcto». Cuando salieron del hospital ya era de noche. Gabriel estaba bien, durmiendo tranquilamente, y los médicos aseguraron que podrían continuar el tratamiento normalmente. «Gracias», dijo Isabela cuando entraron en el coche. «¿Por qué?». «Por cuidar de Gabriel como si fuera tu hermano». «Más o menos lo es», respondió Felipe sin pensar. «¿Cómo así?». Felipe se dio cuenta de lo que había dicho y se quedó en silencio por un momento. Cuando dos personas se importan una por la otra, las familias se mezclan. ¿Nos importamos el uno al otro? Felipe la miró. «¿Te importo, Isabela?». La pregunta era simple,
pero cargaba tanto peso que ella no pudo responder inmediatamente. «Creo que sí», dijo finalmente. «Más de lo que esperaba. Entonces estamos igual». De regreso a casa, Isabela observó a Felipe conducir en silencio. Sus manos seguras en el volante, la concentración en su rostro, la forma gentil como había tratado a Gabriel y a los médicos. Este no era el hombre arrogante que había conocido en el carnaval. Este era alguien completamente diferente. Y eso la asustaba porque significaba que tal vez ella estaba empezando a enamorarse de él. Algo que definitivamente no estaba en los términos del contrato que habían firmado. Cuando llegaron al penthouse, Felipe fue directo a su oficina, alegando tener llamadas importantes que hacer. Pero Isabela sabía que él se estaba distanciando porque había revelado más de lo que pretendía. Ella subió a su habitación y se quedó mirando por la ventana la playa de Palermo. Un mes había parecido mucho tiempo cuando firmaron el contrato. Ahora se dio cuenta de que no sería tiempo suficiente para comprender todas las capas de Felipe Moreira, y definitivamente no sería tiempo suficiente para proteger su corazón de lo que estaba sucediendo entre ellos. La convivencia entre Felipe e Isabela se había vuelto sorprendentemente armoniosa en las últimas semanas. Ella había adoptado el hábito de cocinar para él algunas veces por semana, y él había comenzado a llegar más temprano de la oficina para pasar tiempo juntos. El apartamento que antes parecía frío e impersonal ahora tenía una energía diferente, más acogedora. Isabela estaba en la cocina preparando cuscús para el desayuno cuando escuchó el timbre sonar insistentemente. Felipe había salido temprano para una reunión, así que fue ella quien atendió el portero automático. «¿Quién es?» «Elena Moreira». «Suba». Isabela conocía esa voz. Era la madre de Felipe, la mujer elegante y fría que había visto en el palco durante el carnaval. Su estómago se contrajo de nerviosismo, pero ella apretó el botón liberando la entrada. Algunos minutos después, Elena estaba delante de la puerta del apartamento, impecablemente vestida con un conjunto de lino crema que costaba más que el tratamiento de Gabriel. Sus ojos eran fríos como el hielo cuando miraron a Isabela de arriba abajo. «Así que tú eres la aventurera que está destruyendo la reputación de mi familia». «Buenos días, señora Moreira». «Felipe no está en casa en este momento». «Perfecto, es contigo con quien quiero hablar». Elena entró en el apartamento sin ser invitada, analizando cada detalle como si estuviera catalogando evidencias de un crimen. «Siéntate», ordenó, como si el apartamento fuera suyo. Isabela permaneció de pie. «Prefiero quedarme así». «¿Qué desea la señora?» Elena sonrió fríamente. «Me gustan las mujeres directas. Seré igualmente directa contigo. ¿Cuánto quieres para salir de la vida de mi hijo?» «Disculpe, no te hagas la desentendida. Sé muy bien lo que eres, una aprovechadora que vio una oportunidad de darle un golpe a un hombre rico e ingenuo». Isabela sintió que la rabia le subía a la garganta. «Usted no sabe nada sobre mí. Sé todo lo que necesito saber. Vives en una villa, no tienes educación formal, trabajas vendiendo agua en la calle, y de repente apareces en la vida de Felipe, viviendo en su casa acompañándolo a eventos sociales». Elena hizo una pausa dramática. «¿Cuánto te está pagando por tus servicios?» La bofetada fue instintiva, antes de que Isabela pudiera controlarse. El sonido resonó por la sala, dejando una marca roja en el pálido rostro de Elena. «¿Cómo te atreves a tocarme?», Elena gritó, llevándose la mano a la cara. «¿Cómo se atreve usted a insultarme así? Voy a destruirte, miserable. Inténtelo». La voz de Felipe cortó la discusión como una cuchilla. Estaba parado en la entrada de la sala, con una expresión de furia que Isabela nunca había visto. «¿Qué está pasando aquí?» Elena se recompuso rápidamente, asumiendo una postura de víctima. Esa mujer me agredió. Vine aquí a intentar conversar civilizadamente y fui atacada». «Madre, ¿qué le dijiste?» «Nada que no fuera verdad». Felipe miró a Isabela, que estaba temblorosa de rabia. «¿Estás bien?» «Estoy», respondió ella, aunque claramente no lo estaba. «Madre, quiero que te vayas de aquí ahora». «Felipe, ¿te has vuelto loco? Esta mujer es una aprovechadora». «No me importa lo que pienses. Quiero que salgas de mi casa». Elena asumió una expresión calculadora. «Muy bien. Pero antes necesito contarte una cosa sobre la empresa.
Felipe se heló. ¿Qué empresa? La Holdings Moreira, la empresa que tu padre fundó y que debería ser tu herencia. ¿Qué tiene? Elena sonrió cruelmente. La vendí. Ayer mismo cerré el negocio con los grupos Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela vio cómo toda la sangre desaparecía del rostro de Felipe. ¿Hiciste qué? Vendí toda la participación que tenía en la empresa, que por cierto era del 51%. Eso es imposible. Papá me dejó la empresa a mí. Él te dejó la empresa a ti, pero me dejó las acciones a mí. Una diferencia legal importante que nunca te preocupaste en verificar. Felipe se sentó pesadamente en el sofá. La Holdings Moreira era lo que daba solidez financiera a sus otros emprendimientos. Sin ella, su cadena de hoteles quedaba vulnerable, sus préstamos comprometidos, su situación financiera se complicaba drásticamente. ¿Por qué hiciste eso? Porque me decepcionaste por última vez. Primero eligiendo trabajar con turismo en lugar de negocios serios, ahora involucrándote con esta criatura. Elena señaló a Isabela con desdén. Destruiste mi vida por prejuicio. Felipe estaba en shock. Salvé a nuestra familia de una humillación mayor. Imagina lo que diría la gente si supieran que un Moreira se relaciona con una villera. Isabela no podía quedarse callada. Usted es una persona horrible. Y tú eres una interesada que no merece ni pisar esta casa. ¡Basta!, Felipe gritó, levantándose. Madre, quiero que salgas de aquí ahora, y no quiero verte de nuevo. Te arrepentirás de esto, Felipe. Cuando esa te deje por otro hombre más rico, verás que yo tenía razón. Sal. Elena tomó su cartera con dignidad teatral. Cuando lo pierdas todo por culpa de esta vagabunda, no vengas a pedirme ayuda. Ella salió dando un portazo. El apartamento quedó en silencio total. Felipe estaba parado en medio de la sala, con las manos en el cabello, intentando procesar lo que acababa de suceder. Isabela se acercó a él cautelosamente. «¿Felipe?» Ella vendió la empresa, dijo como si hablara para sí mismo. 50 años de trabajo de mi familia, vendidos por venganza. Debe haber algo que puedas hacer. ¿Algún recurso legal? No hay. Ella tenía el derecho legal de vender. Felipe miró a Isabela. Siento mucho lo que te dijo. No te preocupes por mí. ¿Cómo afecta esto a tus negocios? Felipe rió amargamente. Afecta todo. La Holdings Moreira era mi garantía en varios préstamos. Sin ella los bancos querrán renegociar todo. Puedo perder la mitad de mis hoteles. Isabela sintió como si el mundo se estuviera desmoronando. Si Felipe se quedaba sin dinero, ¿cómo seguiría pagando el tratamiento de Gabriel? ¿Qué significa esto para Gabriel? Felipe la miró y vio el pánico en sus ojos. Nada. El tratamiento de él está garantizado. No importa lo que me pase a mí. Pero si no tienes dinero, Isabela, escucha bien lo que voy a decir. Felipe le tomó los hombros. Aunque lo pierda todo, aunque termine viviendo debajo del puente, el tratamiento de Gabriel está garantizado. Cree un fondo específico para eso que nadie puede tocar. Ella sintió una mezcla de alivio y culpa. ¿Hiciste eso? Sí, porque entendí que Gabriel es lo más importante en tu vida. Y tú te has vuelto importante en la mía. Isabela se lanzó a sus brazos, emocionada. Era la primera vez que se abrazaban sin reservas, sin recordar el contrato que los unía. «Vamos a arreglar esto», dijo ella contra su pecho. «Vamos a encontrar una solución». Felipe la abrazó de vuelta, sintiendo por primera vez que no estaba enfrentando una crisis solo. 3 días después, Isabela insistió en que Felipe la acompañara a la procesión de Nuestra Señora del Carmen en la comunidad donde ella vivía. Él se resistió inicialmente, alegando tener reuniones importantes con abogados y banqueros, pero ella argumentó que necesitaba un descanso para pensar con claridad. La comunidad estaba adornada para la fiesta, con banderitas coloridas y flores en las ventanas. Felipe nunca había estado en una villa antes y se sorprendió con la hospitalidad de la gente que saludaba a Isabela con cariño genuino. «Doña Carmen, este es Felipe». Isabela lo presentó a la vecina anciana que cuidaba de Gabriel. «Mucho gusto, mi hijo. Isabela habló mucho de usted». «Espero que haya hablado bien», respondió Felipe, genuinamente encantado con la cordialidad de la señora.
Dijo que usted es un hombre bueno que está cuidando de Gabriel. Eso es lo que importa. Durante la procesión, Felipe vio a Isabela en su elemento. Ella conocía a todos en la comunidad, ayudaba a organizar la fiesta, cargaba niños en brazos, conversaba con los ancianos. Había una alegría genuina en su rostro que él no veía cuando ella estaba en su mundo. «Ven acá». Ella lo tiró para conocer la capilla de la comunidad. Felipe quedó impresionado. La pequeña capilla estaba completamente reformada, con bancos nuevos, altar restaurado, pinturas frescas en las paredes. «Quedó hermosa, ¿verdad?», dijo ella orgullosa. «Sí, quedó. ¿Cuándo hicieron la reforma?» «El mes pasado. La comunidad consiguió dinero para reformar». Felipe miró a su alrededor más atentamente. «Isabela, ¿cuánto costó esa reforma?» «No sé exactamente. ¿Por qué?» «Porque parece haber costado al menos 50,000 pesos». Isabela se puso roja. «Felipe, usaste parte del dinero que te di para reformar esta capilla». No era una pregunta. Felipe lo había entendido todo. «Era dinero mío», se defendió ella. «Dijiste que podía hacer lo que quisiera con él. ¿Por qué no me lo contaste?» «Porque sabía que te enojarías». Felipe la miró por un largo momento, luego sonrió. «No estoy enojado. Estoy impresionado». «¿Lo estás? Tomaste dinero que conseguiste vendiéndote a mí y lo usaste para beneficiar a personas que ni siquiera saben de tu sacrificio. Eso es lo más altruista que he visto hacer a alguien». Isabela no sabía qué responder. Felipe continuó. «Mi madre tiene razón en una cosa. No eres como las otras mujeres que he conocido, pero no por los motivos que ella piensa. Felipe, eres mejor, mucho mejor de lo que yo merezco». Antes de que ella pudiera responder, él la besó. Allí mismo, en la puerta de la capilla que ella había reformado con dinero que había ganado vendiendo su compañía. Fue un beso gentil, lleno de emoción y reconocimiento. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. El contrato que los unía se había convertido en lo menos importante en su relación. El mes que siguió fue una montaña rusa de emociones. Felipe se dividió entre intentar salvar sus negocios y redescubrir lo que realmente importaba en la vida. Con la ayuda de abogados especializados, logró reestructurar parte de sus deudas y mantener la mayoría de sus hoteles, pero perdió alrededor del 40% de su patrimonio. Curiosamente, esto no lo deprimió tanto como había imaginado que lo deprimiría. Tal vez porque Isabela estaba a su lado, apoyándolo de una forma que ninguna de las mujeres de su círculo social jamás haría si él perdiera dinero. Gabriel seguía respondiendo bien al tratamiento. Las crisis habían disminuido significativamente y él estaba más animado y juguetón. Isabela visitaba a su hermano todos los días y Felipe comenzó a acompañarla siempre que fuera posible. «Felipe», gritaba Gabriel cuando lo veía llegar a la habitación del hospital. «¿Trajiste lo que te pedí?» «Sí, lo traje», respondió Felipe sacando un juego de coches en miniatura de la bolsa. Había desarrollado una relación genuinamente afectuosa con el niño. «Un día, cuando esté bien, ¿me llevas a conocer uno de tus hoteles?» «Claro. Puedes elegir cuál quieres conocer primero». Isabela observaba las interacciones entre Felipe y Gabriel con el corazón encogido. Veía cómo Felipe trataba a su hermano con paciencia y cariño genuinos, como si fuera realmente familia. Y Gabriel, a su vez, había adoptado a Felipe como una figura paterna, algo que nunca había tenido. La fiesta de San Juan, retrasada en la comunidad, estaba programada para un sábado por la noche. La fuerte lluvia de las semanas anteriores había forzado el aplazamiento, pero ahora el tiempo estaba despejado y la animación era contagiosa. ¿Estás seguro de que quieres ir?, Isabela le preguntó a Felipe mientras se arreglaban. «Tus abogados dijeron que era importante que estuvieras presente en la reunión de mañana. La reunión puede esperar. Quiero ir a la fiesta contigo y Gabriel». Gabriel había recibido el alta temporal para participar en la fiesta, bajo supervisión médica constante. Estaba radiante, vestido de gauchito con una camisa a cuadros que doña Carmen había cosido especialmente para él. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron. Puestos vendían comidas típicas, el chamamé sonaba fuerte y parejas bailaban en el patio decorado con banderitas coloridas.
Felipe estaba claramente fuera de su zona de confort, pero hacía un esfuerzo genuino por participar. ¿Vas a bailar chamamé?, Isabela preguntó, divertida con la expresión de pánico en su rostro. No sé bailar chamamé. Yo te enseño. Gabriel estaba jugando con otros niños cerca de la fogata cuando sucedió. Una convulsión violenta que lo derribó al suelo, haciendo que le saliera espuma por la boca mientras su cuerpo se retorcía incontrolablemente. ¡Gabriel!, Isabela gritó, corriendo hacia él. Felipe llegó junto, apartando a la gente que se aglomeraba. «Que alguien llame a la ambulancia. Ahora». «No podemos esperar», dijo Isabela desesperada. «Está muy mal». Felipe tomó a Gabriel en brazos sin dudar. «Mi coche está aquí. Es más rápido». El camino al hospital fue un borrón de terror. Isabela sostenía a Gabriel en el asiento trasero mientras Felipe corría por los semáforos, tocando la bocina y gritando para que otros coches se apartaran. El niño estaba inconsciente, respirando de forma irregular. «Todo saldrá bien», repetía Felipe, tanto para Isabela como para sí mismo. «Todo saldrá bien». En el hospital, Gabriel fue llevado directamente a la UCI. El doctor Eduardo y el equipo especializado que Felipe había contratado trabajaron durante horas para estabilizarlo. Isabela y Felipe se quedaron en la sala de espera, ella caminando de un lado a otro, él haciendo llamadas, cancelando todos los compromisos del día siguiente. «Señor Felipe», dijo su secretaria por teléfono, «la reunión de mañana es con los representantes del banco. Es sobre la renegociación de los préstamos. Si usted no asiste, cancela. Reprograma para la próxima semana». «Pero señor, fueron claros en que mañana es la última oportunidad. Dije que canceles. Hay cosas más importantes que el dinero». Felipe colgó el teléfono y encontró a Isabela mirándolo. «¿Cancelaste la reunión por Gabriel?» «Claro que la cancelé». «Felipe, esa reunión puede determinar si vas a conseguir salvar tus hoteles. Y Gabriel puede determinar si vas a conseguir mantener tu cordura. ¿Qué es más importante?» Isabela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca nadie la había elegido a ella y a Gabriel en detrimento del dinero. El doctor Eduardo apareció en la sala de espera alrededor de las 3 de la mañana. «¿Cómo está?», Isabela preguntó inmediatamente. «Estable, pero fue por poco. La convulsión fue una de las más severas que hemos visto. Tendremos que ajustar nuevamente el protocolo de medicamentos». «¿Va a estar bien?», preguntó Felipe. «Con el tratamiento adecuado, sí, pero situaciones como esta van a ocurrir de vez en cuando. Es parte de su condición». Después de que el médico se fue, Isabela se derrumbó en una silla y comenzó a llorar. Toda la tensión acumulada de los últimos meses salió de golpe. Felipe se sentó a su lado y la atrajo a sus brazos. «No aguanto más», sollozó ella contra su pecho. «No aguanto vivir con miedo de perderlo en cualquier momento». «No lo vas a perder. Gabriel es fuerte, igual que su hermana. ¿Y si no funciona? ¿Y si todo este sufrimiento es en vano?». Felipe le apartó el pelo de la cara a Isabela y la hizo mirarlo. «¿Quieres que te cuente una cosa que nunca le he contado a nadie?». Ella asintió. «Cuando tenía 8 años y mi padre me abandonó, intenté suicidarme». Isabela jadeó. «Felipe, tomé un frasco entero de aspirinas que encontré en el baño. Pensé que si moría, él volvería y se arrepentiría de haberme dejado. ¿Qué pasó? Doña Rosa me encontró y me llevó al hospital. Se quedó conmigo 3 días, sin moverse de mi lado. Al tercer día, cuando desperté, dijo una cosa que nunca olvidé. Que la vida no se trata de las cosas malas que nos pasan, se trata de cómo elegimos reaccionar a ellas. Gabriel puede tener esta condición para siempre, pero eso no significa que ustedes no puedan ser felices». Isabela miró a Felipe con admiración. «¿Cómo lograste superar eso?». «No lo superé completamente. Todavía tengo miedo de ser abandonado. Por eso construí todas esas barreras emocionales. Por eso probaba a las mujeres. Por eso siempre pensé que la gente solo se interesaba por mi dinero. ¿Y ahora?». Felipe sonrió tristemente. «Ahora encontré a alguien que me eligió incluso estando casi en la quiebra. Alguien que usa el dinero que le doy para reformar iglesias en lugar de comprar joyas. Alguien que se preocupa más por mi bienestar que por mis negocios». «Felipe, te amo, Isabela»,
Las palabras salieron de su boca sin planificación, pero cargadas de una verdad que él ya no podía esconder. «No era esto lo que debía pasar entre nosotros», susurró ella. «Lo sé, pero pasó. Nuestro contrato termina en 2 semanas. Olvida el contrato. Te estoy hablando de lo que siento». Isabela se quedó en silencio por un largo momento. «Yo también te amo. Más de lo que debería, más de lo que es seguro». «¿Por qué no es seguro?» «Porque personas como yo no se quedan con personas como tú, no en el mundo real». «¿Qué mundo real, Isabela? El mundo real es este. Tú y yo en esta sala de hospital, preocupados por Gabriel. Eso es lo que es real». Antes de que ella pudiera responder, el doctor Eduardo regresó. Pueden verlo ahora. Se despertó y pregunta por su hermana. Gabriel estaba pálido, pero sonriendo cuando entraron en la habitación de la UCI. «Isa, Felipe, ¿están bien? Nosotros deberíamos preguntar si tú estás bien», dijo Isabela tomando su pequeña mano. «Estoy, solo los extrañaba a los dos». «Nosotros no nos fuimos de aquí», dijo Felipe. «¿Ni se van a ir?» «No hasta que estés mejor». Gabriel sonrió. «Felipe, ¿puedo decirte una cosa?» «Claro, me gustaría que fueras mi hermano mayor. Así Isa no tendría que estar triste sola cuando yo me enfermara». Felipe sintió que la garganta se le apretaba. «A mí también me gustaría eso, Gabriel». «Entonces listo. Ahora eres mi familia». Isabela vio a Felipe limpiarse discretamente los ojos y comprendió que él había encontrado en ella y Gabriel la familia que buscaba toda su vida, así como ellos habían encontrado en él al protector y compañero que nunca tuvieron. Cuando Gabriel se durmió de nuevo, regresaron a la sala de espera de la mano. Isabela sabía que había cruzado una línea de la que no podría volver. Se había enamorado completamente de Felipe, y lo más aterrador aún, había permitido que Gabriel también se enamorara de él. En 2 semanas, el contrato terminaría, pero lo que había crecido entre ellos era mucho más grande que cualquier papel firmado. La cuestión era, ¿sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir al mundo real que los esperaba fuera de aquel hospital? Gabriel se estaba recuperando bien después de la crisis en el hospital. Los médicos habían ajustado su medicación y estaba más estable, volviendo gradualmente a sus actividades normales. Isabela se sentía más esperanzada de lo que se había sentido en meses. El contrato entre ella y Felipe terminaría la próxima semana, pero ninguno de los dos había mencionado el asunto. Era como si ambos evitaran hablar sobre un futuro que no sabían cómo sería. Felipe había perdido la reunión crucial con los bancos y las consecuencias fueron severas. 2 de sus hoteles más importantes estaban siendo ejecutados y él necesitaba tomar decisiones difíciles sobre qué propiedades mantener y cuáles vender. ¿Te arrepientes de haber perdido la reunión?, Isabela preguntó una mañana mientras tomaban café juntos. «No», Felipe respondió sin dudar. «Gabriel estaba mal. Mi lugar era al lado de ustedes. Pero perdiste tanto dinero. El dinero puedo recuperarlo. Momentos importantes con personas que amo, no». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba cada vez que él hablaba de amor. En las últimas semanas, desde la declaración en el hospital, se habían vuelto más cercanos, pero también más cautelosos, como si ambos supieran que estaban pisando terreno peligroso. Fue una tarde de martes cuando todo cambió. Isabela estaba visitando a Gabriel en el hospital cuando un hombre se le acercó en el pasillo. «¿Isabela Santos?» Ella se giró y se encontró con un hombre de mediana edad, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí. ¿Quién es usted?» «Marcos Mendoza. Soy un conocido de Felipe. ¿Podemos conversar en privado?» Algo en el tono de voz de él la puso en alerta. ¿Sobre qué? Sobre el futuro de su hermano. La sangre de Isabela se heló. «¿Cómo así?» «Caminamos hasta la cafetería, es más reservado». Reticente, Isabela lo siguió. Marcos compró 2 cafés y se sentó en una mesa de esquina. «Voy a ser directo, señorita Santos. Su noviecito está en la quiebra». «Eso no es verdad». «Ah, sí que lo es. La empresa de su familia ahora me pertenece. Y los bancos están ejecutando sus propiedades una por una. En cuestión de meses, Felipe Moreira no tendrá dinero ni para pagar sus propios gastos, mucho menos el carísimo tratamiento de su hermano».
Isabela intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaron. ¿Qué quiere usted? Quiero algunas informaciones sobre sus negocios. Nada del otro mundo. Solo detalles sobre cuentas bancarias, inversiones escondidas, esas cosas. ¿Y por qué yo haría eso? Marcos sonrió cruelmente. Porque si no lo hace, voy a garantizar que el tratamiento de Gabriel sea suspendido inmediatamente. Usaré mi influencia para que ningún hospital de Buenos Aires acepte tratarlo. Usted no puede hacer eso. Puedo y lo haré. Tengo contactos en todos los grandes hospitales de la ciudad. Una palabra mía y su hermano vuelve a depender solo del sistema público de salud. Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué quiere saber exactamente? Felipe tiene cuentas en el extranjero, inversiones en paraísos fiscales, propiedades en otros países, ese tipo de información. No sé nada sobre sus negocios, pero tiene acceso a sus documentos, ¿no? Vive en su casa, debe haber visto papeles importantes. Yo no toco sus cosas personales. Marcos se inclinó hacia adelante. Señorita Santos, voy a ser claro. O me consigue esas informaciones, o Gabriel vuelve a la situación de antes. Sin tratamiento especializado, sin medicamentos importados, sin esperanza de cura. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 días. El jueves quiero un informe completo. Isabela regresó a casa perturbada. Durante toda la noche permaneció despierta, debatiéndose entre proteger a Gabriel y traicionar a Felipe. Ella lo amaba, pero Gabriel era su hermano, su responsabilidad desde los 15 años. A la mañana siguiente, cuando Felipe salió a trabajar, ella entró en su oficina. Nunca había tocado sus papeles antes, siempre respetó su privacidad, pero ahora no tenía elección. Encontró documentos sobre cuentas en bancos suizos, inversiones en las Islas Caimán, propiedades en Francia que él nunca había mencionado, informaciones que podrían ser usadas para atacar su patrimonio restante. Con las manos temblorosas, fotografió los documentos más importantes con su celular. Cada clic parecía un disparo en su propio corazón. ¿Qué estás haciendo? La voz de Felipe la hizo congelarse. Él estaba parado en la puerta de la oficina, con una expresión que ella nunca había visto. Felipe, ¿puedes explicar por qué estás fotografiando mis documentos confidenciales? Isabela guardó el celular rápidamente. No es lo que estás pensando. ¿No lo es? Entonces, explícame qué es. Alguien me buscó. Dijo que iba a suspender el tratamiento de Gabriel si no conseguía información sobre ti. Felipe entró en la oficina y cerró la puerta. ¿Quién? Marcos Mendoza. La expresión de Felipe cambió completamente. ¿Marcos? ¿Cuándo? Ayer en el hospital. Dijo que estás en la quiebra, que ya no puedes pagar el tratamiento de Gabriel y que si yo no conseguía información sobre tus cuentas secretas, él iba a usar su influencia para cancelar todo el tratamiento. Felipe se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de ella. ¿Y tú le creíste? Él sabía detalles específicos sobre tu situación financiera. ¿Cómo podría no creerle? Felipe rió, pero fue una risa amarga, sin humor. Impresionante. ¿Qué? ¿Cómo lograste actuar exactamente como yo esperaba? Isabela no entendió. ¿De qué estás hablando? De la prueba, Isabela. De la prueba que elaboré para saber si me traicionarías cuando las cosas se pusieran difíciles. Las palabras de él fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Prueba? Marcos trabaja para mí. Siempre trabajó. Le pedí que te abordara y viera cómo reaccionabas. Eso no es verdad. Sí lo es. Necesitaba saber si te quedarías a mi lado cuando perdiera el dinero o si me traicionarías a la primera oportunidad. Isabela sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. ¿Tú armaste todo esto? Necesitaba estar seguro de tus sentimientos. Necesitaba saber si eras diferente a las demás. ¿Y descubriste lo que querías saber? Felipe miró el celular en las manos de ella, donde estaban las fotos de los documentos. Lo descubrí. Felipe, yo solo estaba intentando proteger a Gabriel. Tú sabes que te amo. Creía que lo sabía. Pero el amor verdadero no traiciona, Isabela. No importa las circunstancias. Me pusiste en una situación imposible. Elegir entre tú y mi hermano. Y tú elegiste. La frialdad en su voz era peor que cualquier grito. Isabela vio al hombre que había aprendido a amar
transformarse nuevamente en el empresario frío y calculador que había conocido en el carnaval. ¿Entonces todo fue mentira? ¿Todo lo que dijiste, todo lo que sentimos? Los sentimientos eran reales, pero claramente no fueron suficientes para que eligieras confiar en mí. ¿Cómo iba a confiar cuando me estabas probando? Porque las personas que se aman confían la una en la otra sin necesidad de pruebas. Isabela se sintió como si hubiera sido apuñalada. «Eres cruel». «No, soy cauteloso, y acabas de demostrar que tenía razón al serlo». Ella caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. «Gabriel te ama como un padre. ¿Cómo le explicas a él que todo fue un juego?» Fue la primera vez que Felipe dudó. Gabriel entenderá. No lo hará, porque todavía es lo suficientemente niño para creer que las personas pueden amar sin segundas intenciones. Isabela salió de la oficina y subió a su habitación para hacer las maletas. Tenía muy poco que llevar, solo algunas ropas y recuerdos. Cuando bajó con su bolsa, Felipe estaba en la sala. «¿A dónde vas?» «De vuelta a casa. Nuestro contrato termina la próxima semana, de todos modos. ¿Y Gabriel? El tratamiento de él está garantizado, ¿recuerdas? Dijiste que creaste un fondo que nadie puede tocar». Felipe asintió. «Está garantizado. Entonces, ya no necesitamos fingir que esto es algo más de lo que siempre fue. Un negocio. Isabela, gracias por los servicios prestados, señor Moreira». La formalidad en su voz lo golpeó como una bofetada. Ella salió del penthouse sin mirar atrás, llevándose consigo todo el calor y la vida que había traído a ese lugar. Felipe se quedó solo en el apartamento, que de repente pareció más grande y más frío que nunca. Había conseguido lo que quería, la prueba de que no podía confiar en nadie. Pero la victoria tenía un sabor demasiado amargo para ser celebrada. Afuera, Isabela lloraba en el asiento del autobús que la llevaba de regreso a casa. Había perdido no solo al hombre que amaba, sino también la ilusión de que podría haber sido feliz en un mundo que no era el suyo. Gabriel aún no sabía que Felipe había salido de sus vidas, y ella no tenía la menor idea de cómo le explicaría a un niño de 5 años que a veces las personas que dicen amarte son capaces de romperte el corazón por motivos que ni ellas mismas comprenden completamente. Los meses que siguieron fueron los más difíciles en la vida de Isabela. De vuelta en su comunidad, intentaba reconstruir su antigua rutina, pero todo había cambiado. Gabriel seguía recibiendo el tratamiento prometido por Felipe, pero siempre preguntaba cuándo vendría a visitarlo el hermano mayor. «Está de viaje de trabajo», mentía Isabela intentando proteger el corazón del niño, pero él dijo que nunca más nos dejaría solos. Las palabras de Gabriel eran cuchillos en el corazón de Isabela. Ella también había creído en esas promesas. Felipe, por su parte, se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba incluso a sus empleados más cercanos. Logró salvar 3 de sus hoteles vendiendo propiedades personales y renegociando deudas, pero nada de eso le daba la satisfacción que solía sentir. Doña Rosa había empeorado considerablemente. En las pocas visitas que Felipe logró hacer, ella ya no lo reconocía. La soledad que él había intentado evitar toda su vida ahora lo consumía por completo. En enero, cuando menos lo esperaba, Felipe recibió una llamada que lo cambiaría todo nuevamente. «Señor Moreira, aquí del Laboratorio de Análisis Clínicos, tenemos los resultados de la prueba de paternidad que usted solicitó». Felipe frunció el ceño. «¿Qué prueba de paternidad? Yo no solicité ninguna prueba. Aquí tenemos una solicitud a su nombre, comparando su ADN con el de una Isabela Santos Silva». La sangre de Felipe se heló. «Eso es imposible. Los resultados indican una probabilidad del 99,7% de parentesco cercano. Ustedes son medio hermanos». Felipe colgó el teléfono en shock. ¿Cómo era posible? ¿Quién había solicitado esa prueba? Y lo más importante, ¿cómo le contaría esto a Isabela? La respuesta llegó 3 días después, cuando Marcos Mendoza apareció en su oficina con una sonrisa satisfecha. Sorprendido con los resultados de la prueba, ¿fuiste tú quien la solicitó? Claro. Pensé que te gustaría saber con quién te estabas relacionando. ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? Marcos se sentó sin ser invitado.
Venganza es una palabra muy fea. Prefiero llamarlo justicia. Tú me quitaste varios contratos importantes en el pasado. Ahora te estoy devolviendo el favor. Estás mintiendo sobre la prueba. ¿Lo estoy? Entonces, haz el examen de nuevo. Usa un laboratorio diferente. Felipe sabía que debería hacer exactamente eso, pero una parte de él tenía miedo de lo que podría descubrir. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el padre que lo abandonó fuera el mismo hombre que abandonó a la madre de Isabela? Durante semanas Felipe luchó con esta información. El amor que sentía por Isabela lo consumía, pero si ellos fueran realmente medio hermanos, cualquier relación sería imposible. En febrero, tomó la decisión más difícil de su vida. Buscó a Isabela para contarle la verdad. Ella estaba en la panadería donde trabajaba cuando él apareció. Al verlo, su corazón se aceleró como siempre sucedía, pero ella mantuvo la compostura. «Felipe, ¿qué quieres? Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar». «Sí tenemos. Es sobre nuestra familia». Isabela dejó de amasar el pan y lo miró. «¿Nuestra familia? ¿Puedes salir más temprano hoy? Es importante». Se encontraron en una plaza cercana al hospital donde Gabriel estaba internado para exámenes de rutina. Felipe tenía los papeles del laboratorio en las manos, pero no podía mirarlos. «Isabela, recibí el resultado de un examen que puede cambiarlo todo entre nosotros». «¿Qué tipo de examen?» «Una prueba de paternidad. Alguien comparó nuestro ADN». Isabela no entendió inmediatamente. «¿Por qué?» «Porque existe la posibilidad de que seamos medio hermanos». El mundo se detuvo para Isabela. «¿Qué estás diciendo?» «Mi padre, el hombre que me abandonó cuando yo tenía 8 años, existe la posibilidad de que él sea el mismo hombre que abandonó a tu madre embarazada». Isabela se sentó pesadamente en el banco de la plaza. «Esto no puede ser verdad. La prueba dice que tenemos un 99,7% de probabilidad de parentesco cercano. Entonces todo lo que sentimos está mal, completamente mal». Permanecieron en silencio por un largo tiempo, cada uno procesando la enormidad de la situación. «¿Es por eso que apareciste después de todos estos meses?» Isabela preguntó finalmente. «Necesitaba decírtelo. Necesitaba protegernos de continuar algo que nunca podría funcionar. Gabriel quedará destrozado. Gabriel entenderá cuando sea mayor». Isabela se levantó. «Entonces ese es eso. Se acabó definitivamente. Se acabó». Ella se alejó sin mirar hacia atrás, y Felipe se quedó solo en la plaza sosteniendo los papeles que habían destruido la única oportunidad real de felicidad que él había tenido en la vida. Pero el destino aún tenía una carta bajo la manga. En marzo, exactamente un año después de su primer encuentro en el carnaval, doña Rosa tuvo un momento de lucidez. Felipe la estaba visitando cuando ella lo reconoció por primera vez en meses. «Felipe, mi niño, ¿cómo has crecido?» «Doña Rosa, ¿me reconoce?» «Claro que te reconozco. Eres mi hijo del corazón». Ella le tomó la mano. «¿Por qué estás tan triste?» Felipe le contó toda la historia a la mujer que lo había criado. Sobre Isabela, sobre Gabriel, sobre la prueba que decía que eran medio hermanos. Doña Rosa escuchó todo en silencio. Luego rió suavemente. «Mi hijo, te están engañando». «¿Cómo así?» «Tu padre nunca tuvo otros hijos. Me lo contó muchas veces. Estaba obsesionado con tener solo un heredero. Tú. Nunca se involucraría con otra mujer hasta el punto de dejarla embarazada. Pero la prueba fue falsificada, mi niño. Alguien quiere separarte de tu felicidad». Doña Rosa fue a un cajón y sacó una caja vieja. Dentro había documentos y fotos antiguas. Tu padre guardaba certificados y documentos de todo. Incluso un examen que se hizo hace muchos años, comprobando que no podía tener más hijos después de ti. Felipe miró los papeles con incredulidad. Documentos médicos fechados 25 años atrás, confirmando que su padre se había hecho una vasectomía poco después de su nacimiento. «Él no podía ser el padre de Gabriel», susurró Felipe, «ni de Isabela. Ve tras tu verdadera familia, mi hijo». Felipe salió corriendo de la clínica. Hizo una nueva prueba de ADN en un laboratorio diferente, y el resultado confirmó lo que doña Rosa había dicho. Él e Isabela
No tenían ningún parentesco. La primera prueba había sido falsificada, pero cuando llegó a la casa de Isabela, descubrió que ella ya no estaba allí. Doña Carmen dijo que se había mudado con Gabriel a otro barrio, cansada de las mentiras y el dolor. Felipe la buscó durante semanas sin éxito, hasta que llegó el carnaval de nuevo. Isabela estaba en el mismo bloque donde todo había comenzado, pero ahora como organizadora de una campaña para recaudar fondos para niños con condiciones médicas raras como Gabriel. Llevaba una camiseta sencilla de la campaña y coordinaba voluntarios cuando lo vio. Felipe estaba en medio de la multitud, vestido con ropa sencilla, sin toda la ostentación de antes. Había adelgazado, tenía ojeras, pero sus ojos brillaron cuando la encontró. Se miraron a través de la multitud que bailaba y cantaba al ritmo de los tambores. Era exactamente el mismo lugar donde ella le había dado una bofetada un año antes. Felipe se acercó lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer. Isabela, Felipe, puedo explicarte lo de la prueba. Fue falsificada. No somos parientes. Lo sé. Hice mi propia prueba también. ¿Lo sabías? Entonces, ¿por qué no me buscaste? Porque no importa si somos parientes o no. Lo que hiciste, me probaste, dudaste de mí, me hiciste elegir entre tú y Gabriel, eso no cambia. Felipe bajó la cabeza. Tienes razón, actué mal. Mi inseguridad casi destruyó lo mejor que me ha pasado en la vida. Felipe, no, déjame hablar. Pasé este año entero solo pensando en todo lo que pasó. Me di cuenta de que pasé toda mi vida con miedo a ser abandonado, y al final fui yo quien te abandonó a ti. ¿Y Gabriel? ¿Gabriel me odia? Gabriel llora por ti todas las noches. No entiende por qué desapareciste. Felipe sintió que el corazón se le partía. ¿Puedo hablar con él? Está allí. Isabela señaló a un grupo de niños que jugaban cerca de uno de los carros de sonido. Gabriel estaba en medio de ellos, más alto y fuerte de lo que Felipe recordaba. El tratamiento había hecho maravillas por su salud. Gabriel. El niño se giró al escuchar su nombre, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a Felipe. «Felipe, volviste». Gabriel corrió a sus brazos y Felipe lo levantó en el aire como solía hacer. «Te extrañé tanto», susurró Felipe al oído del niño. «Yo también. Isa dijo que estabas de viaje, pero yo sabía que no viajarías tanto tiempo sin llevarme contigo». Felipe miró a Isabela por encima de la cabeza de Gabriel. «Gabriel, ¿puedo pedirte una cosa?» «Claro. ¿Me perdonas por haberme alejado tanto tiempo? Solo si prometes una cosa». «¿Qué?» «Que nunca más te irás sin avisar». Felipe se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. «Lo prometo. Pero hay algo que necesito hablar con tu hermana primero». Felipe se levantó y caminó hacia Isabela. Bajo los ojos de cientos de juerguistas, en medio de la música y la alegría del carnaval, se arrodilló. «Isabela Santos Silva, cometí el peor error de mi vida cuando dudé de tu amor. Pasé este año aprendiendo que el dinero no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. No te estoy pidiendo matrimonio, te estoy pidiendo una oportunidad de convertirme en el hombre que tú y Gabriel merecen. Felipe, déjame adoptar a Gabriel legalmente. Déjame ser su padre de verdad. Y déjame intentar conquistar tu corazón nuevamente, de la manera correcta esta vez». Isabela miró al hombre arrodillado ante ella. Ya no era el empresario arrogante que había conocido. Este era alguien que había perdido todo y descubierto lo que realmente importaba. «Levántate», dijo ella. Felipe se levantó esperando un rechazo. En cambio, ella lo besó. Allí mismo, en medio de la multitud, bajo los confeti y al son de los tambores. «¿Eso es un sí?», preguntó él cuando se separaron. «Es un vamos a intentarlo de nuevo. Despacio, de la manera correcta». Gabriel apareció entre ellos tirando de la ropa de ambos. «¿Eso significa que Felipe va a vivir con nosotros?» «Significa que vamos a ser una familia», respondió Isabela. «¿Familia de verdad?» «De verdad», confirmó Felipe. 3 meses después, durante una fiesta de San Juan en la escuela nueva que Felipe había construido en la comunidad, estaban bailando chamamé junto con todas las familias del barrio. Gabriel estaba completamente curado, corriendo y jugando como cualquier niño normal.
Felipe había vendido su penthouse en Palermo y comprado una casa sencilla en la zona sur de Buenos Aires, cerca de la comunidad donde Isabela había crecido. Sus negocios se estaban recuperando lentamente, pero él había aprendido a medir el éxito de forma diferente. ¿Te arrepientes?, Isabela preguntó mientras bailaban. ¿De qué? De haber renunciado a la vida de millonario. Felipe miró a su alrededor. Gabriel estaba bailando con doña Carmen, riendo a carcajadas. La gente de la comunidad los había acogido como familia. Isabela estaba embarazada de 3 meses. Aún no se notaba, pero él sabía que pronto serían 4. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dinero. ¿Y en qué se mide? En momentos como este. En tener personas que te aman por lo que eres, no por lo que tienes. La música se detuvo y el sacerdote de la comunidad se acercó a ellos. Felipe, Isabela, ¿están listos? Ellos asintieron. Allí mismo, en la fiesta de San Juan, rodeados por toda la comunidad que los había acogido, se casaron. No fue una ceremonia grandiosa, pero fue perfecta. Gabriel fue quien entregó los anillos, orgulloso de finalmente tener una familia completa. Doña Rosa estuvo presente, en una de sus últimas ocasiones de lucidez, bendiciendo la unión del niño que había criado. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, toda la comunidad gritó de alegría. Globos fueron soltados al cielo estrellado y la fiesta continuó hasta la madrugada. Más tarde, cuando estaban solos en casa, Isabela y Felipe conversaron sobre el futuro. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó ella, acurrucada en sus brazos. Ser el mejor padre para Gabriel y para nuestro bebé. El mejor esposo para ti. Y tal vez abrir más escuelas en la comunidad. ¿Solo eso? Solo eso. Es más que suficiente para toda una vida. De la habitación de al lado llegó la voz soñolienta de Gabriel. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Era la primera vez que Gabriel llamaba a Felipe papá. Buenas noches, hijo, respondió Felipe, la voz embargada de emoción. Isabela sonrió y besó a su marido. Finalmente, después de tantas turbulencias, habían encontrado su felicidad. Una felicidad construida no sobre dinero o estatus, sino sobre amor verdadero, familia y el coraje de volver a empezar. El niño que había sido abandonado por su padre, la niña que había criado a su hermano sola, y el niño que había luchado contra una enfermedad grave, todos habían encontrado su verdadera familia, y esta vez era para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Felipe, Isabela y Gabriel haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta historia nos enseña que el verdadero amor supera todas las barreras, sean ellas sociales, financieras o emocionales. Para seguir acompañando historias emocionantes como esta, que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza del amor verdadero, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Dejen un like si esta historia les emocionó y comenten cuál fue el momento que más les marcó. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran la capacidad humana de amar, perdonar y volver a empezar. No se pierdan nuestros próximos contenidos, pues tenemos muchas otras historias de amor, superación y familia que seguramente los inspirarán y emocionarán. Hasta la próxima.